esta clase para que estén aquí, pues puedan revisarla más tarde. Y voy a dar inicio, agradeciendo pues de antemano, pues primero la organización de esta formación y luego pues por supuesto los más importantes pues son ustedes por estar aquí, pero además por darme confianza, darme un poquito de su confianza y un poquito de sus horas, que aunque van a ser poquitas, pues son de fin de semana y el tiempo de cada uno de nosotros es muy importante, así que les agradezco. Vamos a iniciar con este seminario que es sobre prescripción de ejercicio en dolor. Y esta es la quinta edición, ya sabremos, y siempre voy metiendo cosas distintas. Y voy metiendo cosas distintas primeramente porque el dolor es un tema extremadamente amplio, profundizar en él es complicado, y más que porque por ser difícil, que realmente no lo es un camino largo con muchas cosas que hay que saber. Entonces voy metiendo yo generalidades de un poquito de todo. Y eso lo digo porque si yo voy hablando de alguna cosa y a alguien le interesa que profundice yo en algo, me tienen que decir con toda confianza algunas dudas, externar sus preguntas al respecto y profundizamos hasta el punto que ustedes quieran. Pero que se entienda que vamos a ir un tanto por encima. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar por, si bien es de ejercicio y dolor, soy de la idea de que no podemos hablar de ejercicio en paciente con dolor si no sabemos lo que es el dolor. Así que la clase de hoy, que va a ser una de las más cortitas, va a estar destinada a entender qué es el dolor, por lo menos no entenderlo como fenómeno, sino por lo menos comprenderlo de cara a la práctica clínica y saber qué es lo que tiene mi paciente. Si mi paciente tiene un dolor nociceptivo, si es un dolor nociplástico, si es un dolor neuropático, si es ninguna de ellas o si son todas juntas. Y además si puedo yo reconocer patología. Vamos a ver más tarde en el transcurso de todo este seminario que si yo logro reconocer la patología y logro conocer la causa, es muy sencillo saber prescribir ejercicio o prescribir un tratamiento que no tenga que ver con ejercicio, pero que el paciente va a salir bien. No es tampoco necesario siempre prescribir ejercicio en pacientes con dolor. Y aunque se suele decir que el fisioterapeuta tiene que prescribir movimiento y nunca reposo, va a haber muchas veces en lo que necesita el paciente con dolor es descansar un poquito de esta vida tan asquerosa que nos ha tocado o que les ha tocado a muchas personas que sufren día a día eh, la patología. Pues es una vida injusta, es una vida llena de trabajo, es una vida llena de condiciones sociales deplorables, que las soluciones son políticas, además, no fisioterapéuticas. Tenemos la idea de que el fisioterapeuta como fisioterapeutas podemos salvarlo todo, podemos ayudar a todos. Y lamentablemente no es así, pero podemos hacer muchísimo. Con lo poco que podemos hacer, podemos cambiar realmente vidas. Y para eso va un poco este seminario, o por lo menos la de este fin de semana. Bueno, yo ya empecé a hablar y ni siquiera me he presentado, así que les pido de antemano también una disculpa. Eh, Rafael, llámame Rafa, o como quieran llamarme. Soy fisioterapeuta, tengo por ahí algunas formaciones en salud pública, pero sobre todo me he especializado en dolor musculoesquelético y particularmente el dolor musculoesquelético crónico. El- Tengo una formación también superior en cuanto a biomedicina y actualmente soy candidato a doctor por la Universidad de Valencia, la Facultad de Medicina, y estoy doctorando en medicina. Y en el doctorado, pues estoy en el laboratorio de biomecánica clínica y estudio los fenómenos asociados a la hiporgesia inducida por el ejercicio en personas con dolor, particularmente dolor lumbar. Y eso yo, y eso es un poquito de lo que hago. Aquí estoy nuevamente. Pongo que he sido a lo largo de los últimos 10 años, he sido yo clínico, esencialmente viendo pacientes. Yo me describo usualmente como un fisioterapeuta de trinchera, porque sobre todo he trabajado con personas de bajos recursos, en situaciones socioeconómicas desfavorables y con pocos recursos, tanto tecnológicos como económicos, como propios. Quiero decir que nunca por lo menos la mayor parte de mi eje clínico, nunca ha sido en sitios
donde tengamos todo a la mano, ¿no? Sino hay que buscarte un poquito la vida y hay que picar piedra. Actualmente, sin embargo, he dejado mucho en la parte clínica durante los últimos 2 años aproximadamente, y aunque sí sigo dedicándome a atender a algunos pacientes, particularmente de dolor crónico, he disminuido esta frecuencia tan esencial, ¿no? Que era mi día a día. Y esto porque ahora me dedico a investigar a las personas con dolor lumbar. eh, También doy clases en la universidad asociado a esto. Ahora mismo estoy aquí con ustedes. Y bueno, lo último es un poco más a nivel personal, ¿no? La parte de lectura y el cine son dos de mis grandes pasiones. Y por eso, pues estoy aquí y espero poder compartirles, eh, igual y no sé mucho, pero de todo lo que sé voy a estar encantado de compartirlo si a alguien le resulta interesante lo que les puedo yo contar. Aquí abajo tienen mis redes, por lo menos en lo que antes era Twitter, lo que es Instagram y el correo electrónico. Me pueden escribir ya sea por cualquier cosa, pero también por si hay alguna duda ahí en particular, que me da vergüenza decir en el grupo, que igual y pasaron 2 semanas y ya no nos vemos, pero te quedaste siempre con la duda de algo que dije, pues siempre puedes escribirme por ahí, siempre puedes consultarme. No te prometo eh, eh, responderte a la inmediatez, pero sí prometo responder en algún momento y lo más pronto posible. Entonces ahí tienen mi contacto para lo que sea necesario a lo largo de este seminario o no importa cuánto. A partir de aquí ya tenemos una relación eh, pues profesional. ¿Y qué vamos a ver? Pues aunque esencialmente cuando doy este seminario es un seminario que doy en la universidad como en posgrados de dolor crónico, tanto en la Universidad de Valencia, que también lo doy en la Universidad de Gran Canaria, en la Universidad de Jaén. Son módulos que ya están de alguna manera que yo ya tengo mm, condicionados para que duren aproximadamente 5 o 6 horas. Vamos a hacerlo hoy en 2 horas. Aproximadamente, un poquito más, igual 2 horas y media, igual nos llevamos a tres, pero quiero ser muy incisivo en esto, que yo voy a recortar bastante cada uno de estos módulos. No voy a hablar tanto de neurofisiología, de hecho casi no voy a decir absolutamente nada de neurofisiología, porque sería meternos en neurofisiología o profundizar en neurofisiología sería quitarnos 3 horas. Y me gustaría más que se llevaran cosas prácticas, que si a alguien le interesa el dolor, pues hay otras formaciones específicas para dolor, ¿no? Esto vamos a intentar que sentemos solamente las bases, pero y que entramos en ejercicio lo más que podamos. Lo que sí tenemos que iniciar, porque no podemos salirnos por la tangente, es los tipos de dolor, la taxonomía. Es por lo que vamos a iniciar esta clase. Después vamos a aprender a valorar al paciente con dolor y hacer un razonamiento clínico asociado. Y una vez que tenemos esto claro, podemos saber qué tipo de prescripción de ejercicio podemos darle a ese paciente. Tú puedes saber mucho de ejercicio, tú puedes ser incluso un entrenador físico, tú puedes estar incluso mamado si quieres, pero eso no sirve de nada en el mundo del dolor. La prescripción de ejercicio en el paciente con dolor es radicalmente distinta a lo que estamos acostumbrados por el entrenamiento. Eh, Raquel, una gran amiga y colaborador en muchas cosas, que también es una divulgadora. Si no la conocen, eh, síganla en Instagram, en Twitter, en las redes. Comparte mucho, es muy activa, pero ella escribió alguna vez esto que me gusta mucho sobre para prescribir ejercicio en personas con dolor, pues tienes que saber sobre dolor por encima de todo. Y yo soy un poco más radical, sin embargo, yo creo que para prescribir cualquier cosa en personas con dolor, sea ejercicio, sea un mendigo TENS, sea una compresita caliente, sea lo que sea, tienes que saber sobre dolor. Y eso va a ser la diferencia entre hacerlo bien y ser, pues, uno más, ¿no? Y hacer lo que todos hacen. El neurofisiología decíamos que íbamos a ver muy poquito y lo muy poquito que vamos a ver va a estar aquí desarrollado en dos, tres, por mucho creo que son 5 diapositivas, en lo que les voy a dar una visión general, sobre todo de cara a que cuando yo mencione algo, se sepa
en qué punto, de qué estoy hablando. Si yo menciono nociceptor, que sepamos todos realmente a qué me refiero con nociceptor. Si refiero ganglio de raíz dorsal, que entendamos a qué me refiero con eso. Si digo hasta postura de médula, que entendamos. O sea, es simplemente que sepamos localizar los conceptos. Y sé que algunos ya lo sabrán, pero no quisiera yo obviarlo. Entonces, pues si les parece bien, vamos a ello. Ah, perdón, unas reglas rápidas. La primera, no quiero que olvides lo que sabes de dolor. Seguramente sabrás mucho, sabrás más o menos, te habrán contado cosas, habrás leído cosas en redes sociales. Me da igual. No quiero que lo olvides. Quiero que entres aquí un poquito con la mente abierta. Si sabes tú algo, pues tienes tú toda la libertad de en cualquier momento quitar tu micrófono, bueno, más bien ponerlo, o escribir en el chat y decir, Rafa, no creo que tengas razón. Rafa, ¿por qué no? Sí, si tú sabes a lo que va en contra, puedes decirlo y hacemos pues una mesa de debate, que intercambiamos opiniones. A mí me encanta cuando existen ese tipo de cosas. Yo no vengo aquí a dar verdades. Yo vengo más a meter dudas y a guiar por un camino que considero que es el correcto, pero no creo que sea el único, ¿no? No es un curso donde vengo yo a vender un producto milagro. De hecho, parte de la prescripción de ejercicio en paciente con dolor es muchas veces impredecible. No, lo que más, o lo que podemos aspirar es a no hacer daño, lo cual ya es bastante. No empeorar a un paciente, no afectarlo más, no aumentar su dolor. Eso es suficiente y así ya puede considerarse exitoso en el tratamiento del dolor mediante ejercicio. Y vamos a ver después por qué. No es poca cosa, es muchísimo, pero vamos a ver después por qué. Ahora, esta parte de nefrofisiología suele ser un poquito larga en términos habituales. Recordemos que les dije que más o menos me tiro 2 horas, tres, a veces hasta cuatro, según el seminario. Ahora lo vamos a ver en 30 minutos, por mucho. Pero quiero que si te quedas dudas, si te queda alguna duda en algún momento, no importa cuál, lo resuelvas, porque yo sigo avanzando. Después regresar, no es que no podamos hacerlo. El problema es que no vas a entender todo lo que siguió después de eso. Entonces, cuando tengas la duda, pum, la echas. Y sean pacientes. Así que vamos a hablar de dolor. Vamos a hablar de cosas que no tienen de momento que ver con el ejercicio. Probablemente muchos de ustedes están aquí solamente porque quieren prescripción de ejercicio. Y es comprensible y está bien. Solo les digo, tengan un poquito de paciencia. Vamos a verlo, pero considero que es importante antes ver esto. No se trata de relleno, no se trata de eh, no tenía yo preparado nada y les vengo a enseñar neurofisiología, es que es necesario. Y en esta clase no es muy larga, igual y tenemos otras un poquito más largas, por ejemplo, la de mañana podrá ser más larga según cuánto nos tardemos hoy. Entonces ahí pues ya podremos negociar algunos descansitos. De momento creo que hoy por lo menos nos podemos echar corrido. Pero que si alguien quiere, me puede decir, oye, Rafa, podemos descansar un poco, es que muchos términos, es que ya me aburrió tu voz, es que estás de hueva, se vale, se vale, igual no me lo digan, sí, es aceptable. Eh, pero coméntenlo, ¿no? Esto, pues, el objetivo también de esto es que nos las pasemos bien, que no estemos aquí por un papel, que no estemos aquí por cumplir, sino que porque te apasione, porque quieres estar aquí, ¿no? Y ya por último, la última regla. Esta es una cortinilla, donde dice esta es la cortinilla de preguntas, es donde va a ir el título del módulo que vamos a ver, ahí donde dice aquí estaría mi nombre, está literalmente dice ahí Rafael Ugarte, y luego aquí abajo, ojo, eso es importante porque aquí abajito van a encontrar la biografía. Yo intento que cada diapositiva que pongo tenga una biografía ahí abajo. Y si a alguien le interesa mucho lo que estoy diciendo, pues una puede preguntarme. Y si no, pues puede ir a la bibliografía que está ahí abajo. Ahí está la referencia, o si quiere profundizar más, agárrate esa bibliografía que está ahí abajo para poder hacer la lectura más profunda sobre ese tópico. Todo esto está extremadamente referenciado, pero ya es cuestión tuya de, meterte un poquito más al fango. Va.
Pues aquí está, esto que está aquí se convierte en esto, y como vamos a empezar a ver neurofisiología, pues vamos a empezar a ver pues, la vía espinotalámica. Y vamos a verla, imaginemos que somos un astronauta o que estamos viéndolo desde una visión satelital. Hoy estamos viendo pues, desde arriba un poquito las generalidades. No vamos a meternos al fondo, vamos a verlo solamente por lo que está encima para poder contemplar lo que hay, poder un poquito darle, llamar a las cosas por su nombre y no vamos a profundizar más que eso. La vía espinotalámica es lo que se llamó durante mucho tiempo la vía del dolor. Actualmente no se le llama vía del dolor. Hubo un movimiento a principios de la década del siglo, de este siglo, donde decía que, habría que llamarle la vía nociceptiva, porque decían y se dice que nocicepción no es igual a dolor. Y esto, aunque yo no estoy de acuerdo, yo creo que la no excepción sí es igual a dolor. Es verdad que hay que también definir qué entendemos por dolor y qué entendemos por no excepción. Cuando yo hable de no excepción, voy a hablar específicamente del componente biológico del dolor. El componente biológico del dolor es sensitivo o discriminativo. Lo que es que algo sea sensorial, es decir, que tú lo puedas sentir en un sitio específico, porque es discriminativo, sabes discriminar. Tú sabes que te duele la rodilla y que no te duele el pie. Tú sabes que te duele la región medial de la rodilla y no la lateral. Eso es discriminar. Eso es sensitivo discriminativo. Si tú lo sientes y sabes en dónde está, eso es sensorial, discriminativo. Y eso tiene un componente no receptivo biológico. No voy a hablar de momento de lo que es el componente emocional afectivo. De momento, la biología, yo no voy a hablar de biología ni cuando hablo de dolor, por lo menos en este punto, no voy a meter creencias, no voy a meter eh, kinesiofobia, catastrofismo, todas estas cosas que se mencionan mucho en el dolor y que no siempre importan tanto como los hacen ver, eh, vienen aparte. O sea, cuando hablo de no excepción y cuando hablo de dolor, ahora voy a hablar de componente biológico, sensitivo discriminativo, eso de quede claro. Eh, Luego, ya no le hablaba, ya no se decía que era la vía del dolor, ¿no? Se dice que es la vía nociceptiva. Después, actualmente, pues hay un dilema, bueno, perdón, después pasaron a diferenciar, ¿no? La vía espinotalámica, que es la vía nociceptiva, de la espinotalámica anterior, y luego había otra que es la espinotalámica lateral. En principio, la anterior no tenía nada que ver con dolor, tiene que ver con tacto. Simplemente es una vía aferente sensitiva, táctil. Aquí viene, esta inicia a partir de un receptor. Este receptor, pues seguramente lo recordaremos muchos que en clase de fisiología que nos hablaban de los receptores de Merkel, de Meissner, de Ruffini, de Pacini, que son receptores de vibración, de tacto suave, de tacto profundo, de presión, ¿no? Lo recordaremos. Este receptor, pues detecta esas cosas que acabamos de decir, lo manda a el núcleo de la neurona, después lo manda al asta posterior de la médula, después lo manda al tálamo y después se configura nuestro sistema en nuestra área somatosensorial primaria, conocida como área SU. Y este es el resumen de por lo menos cómo sentimos por la vía espinotalámica anterior, esta vía aferente. El importante, y esto lo pongo por dos cosas. Primero, eh, todas las vías aferentes, o por lo menos la mayoría de las vías aferentes, van a pasar por la médula, específicamente el asta posterior, y van a pasar por el tálamo. Y esto se conoce como neurona de segundo orden, como neurona de tercer orden. Cuando hablamos de tacto y cuando hablamos de dolor o de no excepción, hablamos también de una neurona de primer orden. Y esta va a ser un ganglio que existe aquí en el nervio periférico, que está muy cerca de la médula espinal, que se conoce como ganglio de la raíz dorsal. Y es muy importante que todos nos acordemos de ese concepto. Igual ahora no nos va a servir mucho, pero quiero que lo dejen por ahí apartadito. Quiero que lo apunten. Ganglio de la raíz dorsal, importante. Si nosotros tuviéramos un examen, seguramente yo preguntaría algo sobre la raíz dorsal porque es muy importante. Sobre todo cuando entendemos de neurofisiología y cuando entendemos de tipología o taxonomía del dolor. El, Luego,
En segundo lugar, perdón, es muy importante, la neurona de segundo orden. La neurona de segundo orden siempre va a ser el asta posterior de la médula. Y eso es otra cosa, a lo mejor no nos sirve ahora, pero es una curiosidad o es un recordatorio. Recuerden que todo lo, todo lo que está en el asta posterior es sensitivo y todo lo que está en el asta anterior es motor. Por lo tanto, tiene sentido que toda la vía aferente sensitiva llegue al asta posterior de la médula. Después va a pasar a la neurona de tercer orden, que es el tálamo. Y el tálamo tiene una función a nivel neuroanatómico, en lo fisiológico, que es como, imaginemos que tú vas a un hospital y te dicen que tienes que ir al edificio 3 en el departamento 36 en la cama 42. Tú llegas al hospital y no sabes ni por dónde entrar, pero suele haber un módulo de información. Tú vas al módulo de información y preguntas, disculpa, ¿en dónde está el edificio 3, cama 32? Y te va a dirigir para allá. Pues el tálamo cumple esa función. El tálamo filtra, pero también dirige. Y según el tipo de estímulo, lo va a mandar a un área cortical especializada. Es la función del tálamo. Entonces ya tenemos estas neuronas de orden. Ahora queda preguntarnos, ¿qué es eso de orden? ¿No? ¿Qué es una neurona de primer orden? ¿Qué es una neurona de segundo orden? ¿Qué es una neurona de tercer orden? Esto es muy sencillo. Eh, si tú, si tú tomas el auto y decides conducir de Puebla a Veracruz, tienes que pasar por varias casetas, ¿no? Tienes que pasar primero por la caseta de Amozoc, después por la caseta de Huejotzingo, no sé, después por la caseta de Boca del Río, y si en algún momento no te dejan pasar, o no puedes pasar, o no tienes dinero para pasar, pues no vas a pasar, y tienes que regresar, o tienes que buscar otro camino. Es decir, las casetas funcionan como un filtro para que uno pase o no pase de estación y llegue a su destino. Pues podemos decir que las casetas en las carreteras son como las neuronas de orden en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. De tal manera que cuando tienes un estímulo no receptivo, por ejemplo, algo te quema, según la temperatura a la que esté ese estímulo, se va a saber si es suficientemente relevante como que para que pase este punto, si es suficientemente relevante como para que pase este punto, si es suficientemente relevante como para que pase este punto y llegue por fin a la conciencia, ¿vale? No todos los estímulos son igualmente importantes, no todos son igualmente relevantes, y de hecho hay teorías del dolor actuales, las más filosóficas. Yo tengo la idea de que actualmente la solución del dolor a los grandes problemas de dolor es a partir de la filosofía, no de la ciencia, pero es una opinión personal, no tengo biografía para eso. Pero hay teorías que nos hablan de la jerarquización de los sistemas, que nos dicen que en función a la necesidad que tiene el sistema en ese momento, se proyectará algo en la conciencia o no. Pensemos, por ejemplo, en los masoquistas. Tienes tú un estímulo no receptivo, pero simultáneamente sientes placer o se siente placer. El estímulo placentero tiene un nivel jerárquico mucho más alto a nivel sensorial que el estímulo no receptivo. Y por lo tanto, pues va a tener más prioridad el primero que el segundo. Pero no siempre va a ser así. Ese es un tema que vamos a apartarlo para después. Y podemos profundizar, insisto, tanto como queramos. Entonces, las neuronas de primer orden, segundo y tercer orden son puntos en donde se van a hacer sinapsis. Es aquí, es por eso el punto clave, porque tienes el estímulo, pero si no hace sinapsis en esa área, pues no es relevante, entonces el estímulo no pasa. O si la sinapsis es muy pobre, pues pasa muy poquito y se va diluyendo. Tiene que haber sinapsis fuertes y sanas para que un estímulo normal, no receptivo, pase a centros superiores y podamos percibir eso que llamamos dolor y que tiene una función protectiva. Esta es la espina talámica anterior y esta de aquí la espina talámica lateral. ¿Cuál es la diferencia? Casi ninguna. La diferencia va a ser el receptor, que mientras que aquí tenemos un receptor eh, táctil, grueso, protopático, aquí tenemos un receptor nociceptivo y termoceptivo.
Entonces aquí ya no hablamos de Meissner, de Merkel, de Ruffini, de Pacini, aquí hablamos de receptores TRPV1, TRPM8, ASICS y otros nombres extraños que quien quiera podemos profundizar mucho en ello o relativo, tiene mucha importancia clínica, eso sí, no creo que por tener nombres raros y ser a nivel de canal y ser a nivel molecular no sirve en la clínica, es esencial, creo yo, cuando tratamos dolor. Pero esa es la única diferencia, el receptor. Porque si se dan cuenta, tenemos aquí la misma neurona de primer orden, que está en de la raíz dorsal, acá se hace la sinapsis, la segunda neurona de la segundo orden, que es la médula espinal, hasta que hasta ¿en qué hasta se hace la sinapsis de segundo orden? Es pregunta. Por cierto, si alguien puede, quiere, eh, se le antoja poner la cámara, pues agradecido también para ver, para ver las caras. Se hace la sinapsis de segundo orden en el asta posterior de la médula. De ahí pasa el tálamo, y después a la, a la corteza somatosensorial primaria, o el área S1. Y está la espinotalámica lateral. Actualmente, repito, hice un paréntesis, lo cierro, se hablaba de la vía del dolor, después se hablaba de la vía nociceptiva, después se hablaba de la vía espinotalámica, después se dividía la vía espinotalámica de la anterior y la lateral, después hubo quien dijo que esto no tenía sentido, que siempre era la espinotalámica era anterolateral, y después empezaron a llamarle sistema, y era un sistema anterolateral. Y actualmente está el debate entre si se debe llamar sistema anterolateral. ¿Por qué? Porque da igual llamar que si la diferencia es la misma, y lo único que cambia es el receptor, entonces da igual dividir la espinotalámica lateral que la espinotalámica anterior. Es la anterolateral y ya está. Pues ahora el problema o el debate está en si llamarle sistema anterolateral, ya no espinotalámico, sino sistema, porque incluye otras cositas por ahí, sistema anterolateral, o como sugieren algunos autores muy populares, como es Cohen, como es Milton, llamarle aparato no receptivo. Y el aparato no receptivo tiene su connotación porque si bien estas vías te dicen que el estímulo no receptivo siempre empieza a partir de la periferia, que siempre empieza a partir de un receptor, si tú le llamas aparato no receptivo, no importa en qué punto inicia la nocicepción. No tiene por qué iniciar en el tacto, no tiene por qué iniciar en el receptor, puede iniciar en cualquier punto de este diagrama que estamos viendo. Y esta sería la diferencia entre poder entender dolores complejos o dolores crónicos que en principio no tienen una causa sensorial, que en principio no hay evidencia de daño, no hay evidencia de lesión. Y quizá no haya evidencia de daño, no hay evidencia de lesión porque estás viendo solamente la parte del receptor, pero que puede haber una afección receptiva en todo el trayecto o en cualquier punto de ese trayecto. Y esa es la diferencia entre llamarle espinotalámica no receptiva o llamarle aparato no receptivo, que es lo que actualmente parece ser que es lo más adecuado. Bien, entonces solamente eso es para poner un poquito de contexto en a qué nivel estamos hoy a nivel neurofisiológico y cuáles son pues los puntos críticos de relevancia. Cuando hablemos de ejercicio, vamos a ver que hay en principio terapias de ejercicio. En general, cuando hablamos de dolor, vamos a ver que hay terapias que le llaman bottom up, que son terapias sensoriales, que tratan la aferencia, que tratan el nociceptor, por ejemplo, un masaje, una compresa caliente, un TENS. Todo esto lo que hace es estimular el nociceptor o el mecanorreceptor, cualquier receptor, y mandar la señal hacia centros superiores. Una señal táctil, una señal térmica, al final son aferencias. Pero luego hay otras terapias, como puede ser el propio ejercicio, que es un tipo de analgesia top-down, pero también puede ser bottom-up. Por eso el ejercicio es tan bueno. Vamos a ver después que
eh, sabemos muy poco sobre ejercicio y dolor. Se dice que el ejercicio es lo mejor que tenemos como fisioterapeutas. En dolor no lo tengo yo tan claro, ¿eh? En verdad no lo tengo yo tan claro. Y porque los estudios que hay no son superiores a los que hay en el ultrasonido. Y vamos a ver después por qué. Es decir, yo me dedico a estudiar estudio de ejercicio. ¿M? No lo critico para mal. Yo investigo, una preocupación que yo tengo es saber por qué pasa, por qué a la gente se le quita el dolor. Porque si tú tienes a una persona, cuando le haces un tipo de ejercicio, le pones otro, van a mejorar. Pero incluso cuando no les pones nada, mejoran. Y es una incógnita que no está reportada y que cuesta mucho. Y vamos a ver más adelante por qué, pero se los adelanto. Básicamente es porque en los estudios con ejercicio, tú no eres capaz en un laboratorio de simular un ejercicio. O sea, no puedes hacer un grupo placebo. No es fácil hacer un grupo control, porque tú no puedes poner a un grupo a que haga bicicleta y otro que simule que está haciendo bicicleta. Entonces, casi todos los estudios que tenemos en dolor es sin grupo placebo, es sin grupo control. Son estudios más bien anecdóticos. Sin grupo control o sin grupo placebo, es como si dijéramos que el paracetamol funciona por encima de todo, pero nunca se ha comparado el paracetamol con ningún otro medicamento o con no tomar medicamento. ¿Se entiende, no? El problema de base que representa el ejercicio. Bueno, eso es uno. Lo otro, el punto aquí, va a haber en principio, en teorías, algunas modalidades de ejercicio que van a trabajar a un nivel central, a nivel de la neurona de tercer orden. Va a haber otro tipo de modalidades de ejercicio que va a trabajar principalmente a nivel de segundo orden. Y va a haber otros que va a trabajar a nivel de primer orden y va a haber unos que va a trabajar en los tres. Y va a haber otros que no tenemos ni idea de por dónde va a ocurrir. De hecho, en clínica no lo sabemos. A nivel de investigación sí puedes saber. Pero en clínica no sabes tú en dónde está haciendo la sinapsis. Entonces también ahí tenemos otro problema, que los estudios no son extrapolables. Pero ya por lo menos sabemos ahí, si yo refiero un ejercicio que tiene efectos a nivel hasta posterior de la médula, pues ya sabemos que estoy incidiendo en la neurona de segundo orden, en la segunda sinapsis, en la médula espinal, ¿no? Y así sucesivamente. Va, ahora, poniéndonos ya entrando, esto fue neurofisiología, se dan cuenta, fue una pinceladita. Hasta aquí quiero saber, no hay cochinilla, lo sé, pero quiero saber si vamos bien o si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos bien, Rafa. Va, vale. Andrei o Alexis, ¿cómo prefieres que te llamen? Andrei, ¿está bien? Vale, Andrei, gracias. Bueno, pues si nadie más me dice nada, asumo que todo ha quedado claro, ¿no? Si me pueden echar ahí un mensaje en el chat diciendo que todo va bien, pues se los agradecería, mínimo para saber que no estamos André y yo solos. Gracias, Susana. Va, perfecto, Sofía, Lidia, gracias. Va, pues ya está, eso fue generalidades de neurofisiología. Insisto, si quieren que profundicemos en algo, Rafa, puedes hablar un poquito más de los receptores. Rafa, puedes hablar un poquito más del ganglio. Rafa, le metemos, ¿eh? Y siempre hay un momento en el cual lo pueden meter, ¿no? O me pueden preguntar. Así que con confianza. Bien, eh, ahora, sabiendo esto, más o menos cuál es la generalidad, cuál es la vía, pues tenemos que clasificarlo a nivel clínico, cómo nosotros vamos, o cómo se clasifica el dolor. Y esto, tenemos dos clasificaciones. La primera es el dolor somático y el segundo es el dolor visceral. El dolor somático se clasifica en dos. El primero es el superficial, es un dolor cutáneo. Y, ojo, cuando digo cutáneo, hay que tener ciertas consideraciones. No sé si ustedes recuerden, mm, cuando yo por lo menos cuando era niño, había un juego que hacíamos algunos niños en la escuela, que nos metíamos una aguja, ¿no? En la piel, bueno, sí, en la epidermis, y nos sorprendíamos, ¿no? De que no dolía, ¿no? Que tenías una aguja ya atravesada, o un alfiler, o lo que sea. Y bueno, no es magia, simplemente que en la epidermis no hay receptores.
No existe nociceptor en la epidermis y por lo tanto la epidermis no puede doler. Todo dolor o toda nocicepción ocurre solamente en medida en que ese tejido está inervado. Si algo no está inervado, no duele, ni puede doler. Nadie nunca va a tener dolor en la epidermis. Por mucho que el cerebro quiera generar dolor, nadie le va a doler la epidermis, porque solamente duele en medida de que exista inervación. Por eso digo que no excepción sí es equivalente a dolor, con sus matices, con sus matices. No te puede doler un hueso, no te puede doler un menisco, porque solamente duele en medida en que esté inervado. Pero cuando hablamos de cutáneo, usualmente pensamos, si vemos esta clasificación y hablamos de dolor profundo, todos estamos de acuerdo en que en nuestro día a día tendremos músculos, que hay dolor muscular, que hay dolor articular, el tejido conjuntivo, esto es nuestro día a día, ¿no? Los que trabajamos con pacientes con dolor, o los que somos fisios, que el dolor representa el 80% de nuestras consultas. Y pensamos que el cutáneo no nos va a servir de mucho, que no lo reconocemos tanto, pero es muy importante, de hecho es muy frecuente. El dolor cutáneo hace referencia principalmente aquellos dolores asociados a una irritación de eh, del tejido nervioso o de alguna terminal cutánea. Recordemos que existen muchos nervios cutáneos. Gracias a ellos tenemos sensibilidad. Pero cuando tenemos un problema de un nervio cutáneo, tenemos dolor en toda esa área. Y hay muchas patologías del día a día donde se ve afectado a los nervios cutáneos. ¿Cuál? Una melalgia parestésica, muy común, es frecuente. Algo más frecuente, pues un Kerben, el Kerben afecta un nervio cutáneo. Hay muchos nervios, los nervios cluneales, que le dan la sensibilidad al glúteo, también se afectan mucho. Igual y tú puedes llegar a pensar que es una ciática, o puedes llegar a pensar que es un punto gatillo en el glúteo, o puedes llegar a pensar muchas cosas y realmente solo es un nervio cutáneo que está ahí dando la lata. Y se soluciona muy rápido y muy fácil, pero no hay que ignorarlos. Y eso también implica conocer dónde están esos nervios y más o menos qué estrategias tengo yo para solucionarlos. Algo que no se trata con ejercicio, por cierto, aunque podría ayudar. Luego está el profundo, como ya decíamos, lo conocemos todos. Y luego tenemos el dolor visceral. Y cuando hablamos de dolor visceral, eh, entiéndase que hablo desde la perspectiva biomédica, desde la perspectiva médica también, desde la perspectiva biológica, no desde la perspectiva de humos. No hablo de osteopatía. No te duele el hombro porque tengas un problema en el hígado. No te duele el hombro porque tienes algo en el pie. Eso, eso no tiene sentido. Osteopatía, si hay por ahí algo en la cabeza, recomiendo que se saque a tiempo, porque si no se hace más grande es complicado sacarlo más tarde. Cuando hablamos de dolor visceral, hablamos de paro cardíaco, por ejemplo, ese dolor referido del miocardio. Hablamos de un dolor asociado a una apendicitis. Eso es un dolor visceral. Y saben que el dolor visceral no se cura con fisioterapia, obviamente. El dolor visceral, eso no quiere decir que no tengamos que identificarlo. Si tú tienes un paciente con una angina de pecho, es un dolor visceral. Y tienes que identificarlo. Puedes llegar a tratarlo, pero sobre todo es importante detectarlo, porque tú vas a derivar a un médico de cabecera o vas a derivar a un cardiólogo. Los dolores viscerales se identifican, no se tratan, con sus matices, o nuevamente con sus matices. Eh, Vamos a ver también que hay cuadros, por ejemplo, este de la angina de pecho, e incluso otros como dolores arteriales, que tienen muchos pacientes musculoesqueléticos, en las que hay que prescribir ejercicio con cuidado, porque podemos generar ahí un problema cardíaco. Y algunos pacientes con problemas ya cardíacos, aunque son asintomáticos, si te pasas de ejercicio o es cosas ahí raras o malas, el paciente va a empeorar. Igual y no en su dolor, pero sí en su condición cardiovascular. Pero eso también lo veremos un poquito con más tiempo. Por lo tanto, realmente no vamos a ver aquí en este seminario dolor visceral, ni vamos a ver dolor somático superficial, nos vamos a quedar a nivel de somático profundo y con algunos tintes del cutáneo, cuando sea importante meterlos. Y ahora sí, llegamos a la definición más famosa y más popular de lo que es el dolor. Muchos la conocerán,
Es la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Esta definición se cambió hace muy poquito, no se acuerdan, no tendrá ni 2 años quizá que se cambió. La definición que estaba desde los 70 de la IASP y que duró hasta, insisto, hasta 2020 mínimo, decía que el dolor era una experiencia emocional desagradable asociada en términos, perdón, asociada a un daño o descrita en términos de dicho daño. Esa es la definición de la IASP. ¿Y por qué la cambiaron? Pues por inclusión, básicamente. Porque no, si dices tú que el dolor tiene que ver con un daño o con algo descrito en términos de dicho daño, quiere decir que si no lo sabes describir o si no lo puedes describir, no tienes dolor. Y eso tiene sentido. Pero ¿dónde deja a las personas en coma? ¿Pero dónde deja a los recién nacidos? Y eso, ojo, no lo digo por decir, digo que muchas, eh, hay violencia neonatal, ¿no? A las niñas con los agujeros, a los niños también, con el prepucio, en fin, que no es, que pensamos que, bueno, como no dice nada, cuando normal es que lloren, pues hay que hacer lo que sea, ¿no? Está justificado. Los pacientes que están en coma, inconscientes, lo que sea, o cuando hay un neurológico, pues tampoco consideraban la definición. Entonces, por eso la cambian. Incluso también es inclusiva a nivel de animales, ¿no? Un animal no puede tener dolor porque no lo puede describir si no tiene un daño objetivo. Entonces, cambian y ponen esto de o similar a la asociada, ¿no? Ya no es necesario describirlo, sino que se parezca a un comportamiento que, bueno, puede interpretarse. Es una definición muy mala, la de la IASP, y recomiendo que la olvidemos. Eh, porque, eh, primero por esto, ¿no? Que incluye todo lo que parece ser que duele, todo lo que suena a una molestia, todo ya es dolor, ¿no? Se describa o no se describa. Pero también porque dice cosas que, bueno, dice el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Desagradable, ¿no? Una experiencia emocional desagradable que es. Para mí desagradable es que me pongan una multa, que cuando te corta tu novia, cuando te corta tu novio, esto es desagradable. Eso no es dolor, es otra cosa, duele, pero no es lo que estamos hablando, ¿no? Y luego este final de daño real o potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Si tú eres potencialmente guapo o potencialmente guapa, ¿eres guapa o eres fea? Si yo soy potencialmente interesante, si yo soy potencialmente un buen profesor, si yo soy potencialmente un buen fisio, ¿soy bueno o soy malo? O sea, capaz da igual, ¿no? ¿Qué es eso de que el dolor es potencialmente o que hay un daño real o potencial? ¿Qué es eso? Esta definición no sirve para hacer clínica, no sirve para hacer investigación, sirve para delimitar algunas cosas y para esto entiéndase que la IASP es ante todo una institución política, no es una institución clínica. Y por lo tanto la definición operar desde acá no tiene sentido. Tiene sentido a nivel legislativo, tiene sentido a nivel político, burocrático y nada más. A nivel clínico, como ven, no sirve para nada, que no te dice nada tampoco. Y de hecho, ha habido varias críticas al respecto. Por ejemplo, la integración del concepto motor, ¿no? Incluso la consideración del componente psicosocial. ¿Por qué dicen que el dolor es sensorial y emocional desagradable? ¿Y por qué no incluyen lo motor? Si la gente que tiene dolor se mueve diferente. Si tienes dolor, caminas distinto, te mueves distinto, generas un acto motor de manera diferente, pero eso no lo incluye la IASP, ¿no? Y eso es importante porque nos deja fuera. Si el dolor es solamente y únicamente sensorial y emocional, pues entonces que lo trabajen los psicólogos y que lo trabajen los terapeutas ocupacionales. El fisio no tiene nada que ver, si no tiene nada que ver con el movimiento. Y es una crítica relevante porque todos estos descriptores del dolor, lo que es el dolor, incluye una esfera motora y es ahí donde entramos nosotros. Pero la IASP no lo recoge, la IASP no.
no contempla la parte del movimiento en lo que es el dolor. Y aunque en sus pies de página, cuando tú te ves a la definición, sí te dice que que depende del contexto, que hay una esfera psicosocial y demás, pues bueno, esto lo dice como pie de página, pero no como tal dentro de la definición. Pues no hay que olvidarnos esto. Y este cuadro de aquí, que es un diagrama de cebolla que hizo Loeser, justo en una crítica de la IAS, establece que el dolor, si realmente se trata de una sensación y emoción desagradable, eso también es otra queja, ¿no? Que es una emoción, pero bueno, en fin. Si es esto, tiene que poder clasificarse de alguna manera. Esta es la clasificación que vamos a emplear nosotros. Noiseptivo, nociplástico, neuropático. Por no perder de vista, y esto sobre todo porque vamos a tratar mediante el ejercicio, que tiene un impacto motor, que es, la gente se va a mover distinto y entonces vamos a promover un cambio a partir del movimiento. Y esto puede ser desde vías superiores, que es desde la neurona de tercer orden, puede ser desde primera o puede ser desde segundo orden. ¿Dónde vamos a generar esos comandos motores? ¿Dónde vamos a generar automatismos si es que hay? ¿Cómo vamos a quitar automatismos si es que el paciente los tiene? Por ejemplo, ¿qué pasa si es un paciente no sé, alguno de ustedes les ha tocado, pero yo lo he visto mucho en hombro? El típico paciente que va así, cargándose siempre el brazo. Igual ya tiene un año con dolor, pero va así y camina así. O igual se lo pone así siempre que sube el autobús. Es un automatismo. ¿Cómo quitas un automatismo? Igual no tiene que ver con el dolor, tiene que ver cuando tenía dolor, eso le iba bien y se quedó ahí, ese engrama motor. Pues también hay que quitarlo, ¿no? O hay que promover otros, variabilidad y demás, que también vamos a tratar con ejercicio. Y luego no podemos subir al componente psicosocial, pero eso lo veremos también más adelante, cómo podemos abordarlo y cómo podemos considerarlo. Por lo tanto, cuando hablamos de clasificación del dolor, tenemos el sistema aferente, o bottom-up, que ya comentábamos, y tenemos el sistema eferente o top-down. En teoría, se dice que cuando el problema está a nivel del sistema eferente, hablamos de un dolor nociplástico. Eso está en entredicho. La IASP dice que existen esos tres dolores. De hecho, el dolor nociplástico antes se llamaba sensibilización central. Sensibilización central es un concepto que nos sirve, es un concepto que hay que olvidarlo, es un concepto que se nos salió de las manos a todos. Nadie tiene sensibilización central. Eh, y luego el dolor nociplástico también se nos está yendo de las manos. Así que no sabemos realmente qué es. Yo creo que no es nada top-down. Pero la teoría, si tú investigas, te va a decir o lees algunas cosas sobre él, te dirán que es porque no se activa un sistema de analgesia. Nosotros tenemos, si hablamos de un sistema noiseptivo, o sea, hablamos de un sistema, eh, sí, si hablamos de un sistema noiseptivo o de un aparato noiseptivo, pues hablamos también de procesos que se autorregulan. Si tú tienes, imaginemos, qué sé yo, vómito, en algún momento, eso es porque está fallando tu sistema, porque hay un problema en tu sistema digestivo, pero mejorará, se autolimita. Pues el dolor en principio es igual. Si tú te esguinzas, te duele unos días, unas semanas, y después se autorregula. El problema del dolor nociplástico, la teoría dice es que no se autorregula el sistema, que se genera el dolor, pero no se genera la analgesia necesaria para solucionarlo. Yo creo que esto es falso, pero eso es teoría mía y de algunos otros por ahí que están eh, investigando y haciendo cosas al respecto. No es algo que investigue yo, pero hay gente que lo hace y quien quiere, pues puede leer al respecto. Lo que sí sabemos, lo que sí está claro, no tenemos ningún tipo de duda, y nadie está actualmente generando debates sobre eso, porque es inútil hacerlo, porque está ya muy bien definido, es lo que es el sistema aferente, ¿no? El dolor bottom-up, que es esta vía noiseptiva que ya hemos hablado. Y esto lo podemos ver aquí. Tenemos cómo están los receptores. Estos receptores de aquí, estos como tentaculitos, son los receptores que decíamos que, por ejemplo, para calor tenemos el TRPV1, para frío tenemos el TRPM8. El TRPM1 fue el hallazgo que se ganó el premio Nobel en el 2021.
En fin, que es importante. No, o sea, no lo digo por decir, ni por apantallar, ni nada, que son conceptos que tienen una importancia muy fuerte. Luego pasa por ahí, estos son los receptores, entonces, luego llega aquí perdón, el nervio periférico, que es el nociceptor, realmente, y luego llega aquí al ganglio de la raíz dorsal, ¿se acuerdan? Que es la neurona de segundo orden, perdón, la neurona de primer orden. Luego llega al asta posterior de la médula, que es la neurona de segundo orden. Ella asciende, ¿no? Por un montón de áreas más que no vimos, pero que se entiende. Y llega al sistema somatosensorial, al área somatosensorial primaria. Y esto es el dolor nociceptivo. Y es el dolor normal. Es el dolor protectivo. Es el dolor que todo el mundo tiene cuando se machuca, cuando se pega con la esquinita del mueble en la noche, eh, cuando te descuidas y te das un codazo en la pared. Es decir, ese dolor normal, ese dolor que es parte de estar vivo, es un dolor nociceptivo. Y esto nos habla de condiciones normales del sistema. El problema es cuando hay un daño o cuando hay una lesión a lo largo de ese trayecto. Imaginemos que se lastima o que se lesiona el nervio, el canal nociceptivo. Imaginemos que se lesiona lo que les acabo de comentar, el TRPV1, este famoso receptor que quien lo describió y quien lo estudió durante décadas se ganó el premio Nobel en el 2020, 2021. ¿Qué pasa si lesiona? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué pasa si se lesiona un nociceptor en su terminal más distal? En lo que llamamos el, pues el nociceptor propiamente dicho que está a nivel de la dermis y la epidermis, y solamente a ese nivel y a ningún otro. ¿Alguien sabe qué pasa o cómo podemos llamarle? ¿No? Ni idea. Gracias, Sofía. Gracias, Karina, por, por sus respuestas. Azucena. Y Milka también. Pues eso es lo que conocemos como neuropatía diabética. La neuropatía diabética empieza a tener sus problemas a nivel muy distal, a nivel muy distal del nociceptor, y después se va haciendo cada vez más proximal, ¿no? Y cada vez más proximal, hasta que ya tienes una afección completa del nervio, y es cuando ya hacen soluciones radicales, ¿no? Como la amputación y como otras cosas. Pero en principio siempre comienza a partir de las terminales. Y es una neuropatía cuando se lesiona el nervio. Por lo tanto, ya hablamos de algo neuropático. Entonces, si se lesiona a nivel del ganglio de la raíz dorsal, tenemos un problema muy severo, un problema también grave, que genera otras cosas que ya veremos después. A nivel de la médula, pues ya se entiende también que te vas a tener un dolor asociado a una lesión medular, pero no exclusivamente. Puede ser por mielopatía, puede ser, podemos tener una espondilolisis, perdón, una espondilolistesis, puede ser un síndrome de Caudequina, puede ser una estenosis de canal, ¿no? Hay muchas cosas que pueden generar dolor y que el origen es la médula espinal. Y luego a nivel central, entonces acá hablamos de un dolor neuropático central, como puede ser el dolor asociado a ictus, el dolor asociado a traumatismo craneoencefálico, ¿bien? O unos que agarran pues todo el sistema nervioso central, todo el sistema nervioso periférico, por ejemplo, una esclerosis múltiple. O que solo agarra algunas ramas, por ejemplo, la neuropatía del trigémino, o la que hablábamos hace poco, la que es la neuralgia parestésica, que parece ser que es solamente un nervio el que afecta y genera ese problema. Entonces, como se dan cuenta, según la zona donde esté afectada, nos va a dar una clínica, y esa clínica se asocia a una patología. Y Y, y si nosotros sabemos identificar de qué se trata, sea conocido, sea neuropático, nos va a abrir las puertas y a qué nivel está, nos va a abrir las puertas al diagnóstico. Y si bien un fisioterapeuta no tiene la obligación, ni siquiera tiene la competencia legal de diagnosticar, eso no quiere decir que no tengamos la responsabilidad ni la obligación
de saber identificar una enfermedad, de saber identificar una patología y saber tratarla en consecuencia. No vamos a diagnosticar, vamos a tratar con especificidad un cuadro clínico, que es lo que debería ser. No podemos ponerle lo mismo a todos. No podemos aplicar todo para todos ni trabajar en serie, ¿no? Hay que individualizar y parte de la individualización no es solamente el dónde y en qué parte duele. La individualización también consiste en saber cuál es la patología más probable que esté teniendo mi paciente y cómo puedo yo abordarla una vez la haya yo identificado. Bien, este es el panorama global, ¿no? Ya vimos un poquito del campo neurofisiológico, vimos un poquito ya cómo se clasifica el dolor en su conjunto, después cómo se desglosa a nivel nociceptivo, neuropático y nociplástico, más o menos cuáles son sus características generales, y ahora lo que toca hacer es definir qué es el nociceptivo, cuándo es nociceptivo, cómo identificarlo. Después haremos lo mismo con los otros dos. Y como se dan cuenta, es una cortinilla. Así que es hora de preguntarles. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Cómo van? ¿Todo claro? Todo bien. Gracias. Gracias, Karina. Hasta el momento todo claro. Me basta con 3 personas que me digan. Si alguien más me puede ahí escribir, ¿todo bien? Va. Gracias. Ok, pues vamos con este primer apartado. Gracias, Viola. El dolor nociceptivo. ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Cómo lo identifico? Etcétera. Pues va un poco así. Bueno, esa es la definición nuevamente la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y aunque les he dicho antes que las definiciones de la IAS no sirven a nivel clínico, y lo sostengo todavía, las pongo primero porque hay que poner alguna definición, y puestos a poner, pues ponemos la más reconocida, o digamos la oficial. Pero incluso aquí vamos a encontrar algunos problemas, y vamos a encontrar algunos errores. Y vamos a ver más tarde por qué. Pero el dolor no exceptivo se define como daño real o potencial que surge en un tejido no neural o que está descrito en términos de dicho daño o parecido al, como sería la actualización contemporánea, que es secundaria a la activación de los nociceptores. Entonces, como ya sabíamos, en cuanto se activa un nociceptor ¿qué es? Pues decíamos todas las terminales finales, estos canales moleculares, pero también es todo el trayecto del nervio, el ganglio de la raíz dorsal es parte del nociceptor, hasta que llega a la médula. En principio deja de ser no receptor si hablamos de dirección talámica. Si hablamos de aparato no receptivo, como dicen algunos autores que hay que hablar, todo es no recepción, todo es potencialmente no receptivo. Pero siendo puristas, y según la definición de la IAS, que es bastante purista, nos dice que este dolor surge cuando se activan esas terminales. Si yo activo las terminales de mi mano, así cuando hago esto, estoy activando un receptor táctil, un Pacini, por ejemplo, ¿no? Pero si yo ahora me pincho con una aguja, con una tachuela o algo, o me pongo un clavo o lo que sea, voy a activar receptores de presión. Y sobre todo, pues de los que duelen. Y esos son los nociceptores. De hecho, vamos a ver qué es un nociceptor, para empezar, ¿no? El nociceptor, tenemos acá un dibujito muy, muy bonito, en el cual vemos que es una neurona. Es una neurona como cualquier otra. El nociceptor no hay que olvidarlo, es esencialmente una neurona. Y si es una neurona, pues debe tener todo lo que tiene una neurona, que tiene dendritas, tiene axones, ¿no? Tiene un núcleo. Y el núcleo, pues está aquí. ¿Cómo le llamábamos al núcleo de la neurona? ¿Alguien sabe cómo le llamamos al núcleo del nociceptor? No sé si es Soma. Sí, sí, es el soma, pero el nociceptor específicamente tiene ahí un apellido. Pero sí es un soma, sí es un soma. Muy bien. ¿Nadie se imagina cuál puede ser? Lo hemos dicho ya.
¿no? Venga, esfuércense un poquito. Si les da vergüenza, escriban por privado y que solo lo lea yo. Y no digo nombres, pero me gustaría que participaran. Sobre todo para hacer esto más fluido. Y digo, si nos vamos a quedar así sin participación, pues ya directamente me entrego al monólogo. Bueno, pues me entrego al monólogo. No pasa nada. ¿Qué me quedé? Bueno, tenemos el nociceptor. Aquí están estas terminales y tiene su núcleo. Ya investigarán cómo se llama por su cuenta. Y tenemos acá esas terminales nerviosas, ¿no? Sí, estos canales, mejor dicho, son canales moleculares. Y hay unos que son muy específicos. El nociceptor tiene esa característica que es extremadamente específico. Por lo tanto, existen receptores de ácido, existen receptores térmicos, existen receptores mecánicos. Por lo tanto, según el estímulo que llegue, tiene que ser de alta intensidad, por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, el nociceptor térmico se activa solamente a partir de los 42 grados centígrados para calor y a partir de los 9 grados para el frío. Entre los 9 y los 42 se activa un termorreceptor, no un nociceptor. O sea, lo que voy con eso es que tiene que ser intenso el estímulo para que se active esta neurona, para que se active un canal muy específico de esa neurona. De esa manera tenemos pues estos ácidos térmicos y mecánicos. En función a esto, pues va a pasar por el axón de la neurona. Este axón es lo que usualmente solemos llamar a alfa, a beta, fibras A delta, fibra C, es el axón del nociceptor. Ahora bien, el, el dolor nociceptivo se puede definir, bueno, se puede clasificar en muchos tipos. El más común es el primero, que es inflamatorio. Luego hay uno un poquito menos común, que es el isquémico. Y luego tenemos un tercero que bueno, puede dividirse hasta en cinco, que es el dolor troncular, que es muy parecido al dolor radicular y que también se parece mucho a su vez de un dolor somático referido. Por eso decir que son cinco, pero en principio podemos clasificar tres, por lo menos en esta clase. Yo creo que es en las que nos vamos a quedar. El dolor inflamatorio es un dolor que surge, pues como su nombre lo dice, de una inflamación, de un proceso inflamatorio. La inflamación eh, es irritativa. O sea, cuando algo está inflamado, duele porque los mecanismos proinflamatorios son muy irritantes. ¿Y son muy irritantes para quién? Pues para el nociceptor. Existen unos receptores nociceptivos, que son los P2X, y este P2X es un receptor que identifica o se activa cuando hay acumulación de ATP, cuando hay inflamación, cuando hay sustancias ahí eh, con características de lesión aguda y demás. Pero es que también cuando hay inflamación, todo el nociceptor se vuelve más sensible. Un ejemplo muy común de esto es una quemadura solar. Cuando tú tienes una quemadura solar, que en principio te la generó un nociceptor térmico, te duele cuando te tocan. ¿Y por qué te duele cuando te tocan? Si el nociceptor es térmico, si el nociceptor es de calor, si en principio debería solamente activarse ante el calor cuando el estímulo que molesta es ese, ¿no? Visto de otra manera, cuando tú tienes un esguince, te duele cuando presionas, te duele cuando estimulas mecánicamente, cuando cargas el peso. No te duele cuando te da la luz del sol. No te duele cuando haces otro estímulo que no sea mecánico. ¿Se entiende, no? Cuando lo mueves. Pues en la quemadura solar no pasa así. En la quemadura solar te duele todo. Te duele cuando te tocan, te duele si te rozan, te duele cuando te vistes, te duele la temperatura, el agua, cuando te bañas.
Y esto es porque una quemadura solar genera inflamación. Obvio, estás todo rojo, estás toda roja en esa área. Y eso se inflamó. El problema con la inflamación, el detalle que tiene la inflamación, es que le da igual qué receptor esté ahí. Todos los sensibiliza por igual. Por eso cuando hay inflamación, duele todo. Cuando te mueves, cuando te tocan, cuando te tocan con algo muy caliente, muy frío, cuando te presionan, todo duele cuando hay inflamación. O en principio, todo tiene más probabilidad de doler. ¿Por qué? Porque hay más nocicepción, porque el umbral nociceptivo es más bajito. Y por eso se genera el dolor inflamatorio. ¿Y cómo se soluciona el dolor inflamatorio? Pues quitando la inflamación. Es muy básico y aquí son los pacientes que nos llegan en general en el día a día. Y quitar la inflamación no implica que la quitemos nosotros. De hecho, rara vez nosotros vamos a quitar una inflamación. Lo normal es que la inflamación se quite por sí sola. Si tú tienes un esguince, como hemos puesto un ejemplo, pues según el tipo, lo normal es que tarde entre 2 semanas y un mes en solucionarse el problema. Tienes un dolor post-ejercicio, agujetas que le llaman, o embaramiento, ¿no? DOMS, el nombre científico, eh, te va a doler 1 o 2 días, por mucho, 3 siendo exagerados, y después ya no. Entonces, los pacientes que tienen dolor de tipo inflamatorio van a solucionar su dolor siempre en medida en que la inflamación o la causa de inflamación se disperse. Si es un problema a nivel tejido, si es un problema a nivel biológico, tú no vas a poder solucionar nada. Hasta el momento no existe nada que sea más rápido que la biología. Y cuando digo nada, me refiero a agentes físicos, me refiero a ejercicio, me refiero a todo. Si algo tiene que durar 2 semanas a nivel biológico, va a durar 2 semanas, no importa lo que le hagas. Va a durar lo que dura lo que toca. Y eso se conoce como historia natural de la enfermedad. Si tú tienes una gripa, la gripa se te va a quitar a la semana. No importa si tomas XL3, no importa si vas al doctor Simi, no importa si vas al Ángeles, no importa si vas al mejor hospital del mundo, te va a durar una semana. Esa es la historia natural y con las patologías musculoesqueléticas que cursan con dolor ocurre lo mismo. Andrei, Sí, Rafa, con lo que mencionas, me surge una duda. Yo échala. también concuerdo con lo que dices, ¿no? De que no hay como tal una aceleración de, ¿no? Sino que el cuerpo se encarga de hacer su trabajo, ¿no? Sin embargo, sí puede hacer la intervención una percepción diferente de la sensación dolorosa. Es decir, no estás acelerando la reconstrucción, sino estás trabajando en la percepción del dolor. ¿Es Mm, correcto? A ver, hay dos cosas aquí que llaman mucho la atención y que es muy interesante. Cuando hablamos de percepción, ojo, eso es lo que yo dije al principio, que cuando yo voy a hablar de dolor, nocicepción, yo me refiero únicamente a componentes biológicos. No iba a meterme a componentes evaluativos, a componentes perceptivos, a componentes demás. Y esto lo digo porque, o lo digo al principio, porque yo hago una distinción muy clara entre lo que, bueno, a veces es clara en clínica y a veces no, pero usualmente es muy sencillo, entre dolor y sufrimiento. Tú puedes aliviar el sufrimiento de las personas, pero no necesariamente su dolor, y viceversa, ¿no? Entonces, para mí lo que tú me estás diciendo es que igual tú no puedes hacer nada para su no excepción, porque la no excepción es la que hay y la que está. Pero el cómo lo va a afrontar, el cómo lo va a vivir, el cómo lo va que esté más tranquilo el paciente, en que lo afronte mejor, esté más motivado. Eso es trabajar contra su sufrimiento. Yo que me dedico a esto, ¿no? Aparte del dolor, me queda claro que a veces tenemos que tratar dolor y a veces tenemos que tratar sufrimiento, y a veces ambas cosas, ¿no? Pero luego hay otra cara, y es que aunque no podamos ser más rápidos que la biología, y aunque no podamos acelerarla ni hacer nada para ella, sí que podemos dar algunas herramientas para que el proceso se lleve mucho mejor.
Eso sí, y no a nivel de sufrimiento. Me refiero a nivel no exceptivo como tal. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo vamos a poner algo muy no exceptivo, una fascitis plantar, ¿no? Tengo una fasciopatía plantar y sabemos que la fascitis plantar, pues, tiene una historia natural que tiene una media de 4 meses. Hay literatura que te dice 3 meses, hay literatura que te dice 6 meses. Todas las fascitis se van por sí solas, sea por lo que sea. Sin embargo, las guías de práctica clínica, que por cierto, hace 2 días, si no me equivoco, salió publicada la guía del 2023 de la fasciopatía plantar, para quien quiera leerla, eh, está ya disponible en la revista Post. El, pero desde el 2021, yo creo que fue la última revisión, que decía que la mejor estrategia desde la fisioterapia para abordar la fascitis plantar era mediante el uso de vendajes, educación y órtesis. Este año pusieron órtesis nocturna, si no me equivoco. Y de hecho, el vendaje para fasciopatía plantar, que se llama, hay dos, hay uno que se llama low dye, hay otro que se llama high dye, que en principio modifica un poquito la biomecánica, pero también amortigua las cargas del pie, sobre todo de la planta. eh, el paciente se siente mucho mejor. Tienes tú que enseñarle a hacer ese vendaje. Te lo aplicas tú, en cuanto se lo aplicas y camina con el vendaje, el paciente está genial, te dice, no me duele nada, eres un mago. Y tienes que enseñarle a hacerlo, y que se lo cambie en casa, y que... Entonces ahí no es que hayamos solucionado la fascitis plantar, porque se le va a durar 6 meses. No es que ya no tenga no excepción, porque la no excepción va a estar activa, porque hay un proceso inflamatorio ahí. Sin embargo, hemos logrado modular la carga no exceptiva, a partir modular la intensidad no exceptiva a partir de una modificación de las cargas con un vendaje. La patología está ahí, la patología sigue su evolución, pero el paciente va a vivir mejor ese proceso. Eso sí que lo podemos hacer. Pero no hay que confundirnos, ¿no? Que a veces tenemos la idea de es que yo lo curé. No, no, no curas nada. Estás contribuyendo a que el paciente se sienta mejor. Y muchas veces, este ejemplo que yo puse, la osteopatía, es un ejemplo aislado, porque muchas veces lo más que puede hacer es educar al paciente y decirle, mira, esto que te pasa, te va a pasar otra vez, por ejemplo. Imaginemos un síndrome facetario o un síndrome discogénico, que es el típico paciente que se queda enganchado, ¿no? Que te dice, es que ya no puedo, yo amanecí y no giro más el cuello, o me agaché y cuando me levanté, ¡pum!, me quedé ahí atorado. Es un síndrome facetario. Se describe que cuando el síndrome planetario aparece a partir de los 25 años, a veces antes, ¿no? Entre los 20, pero tiene su principal prevalencia entre los 30 y los 40 años. Es frecuente que se repiten estos episodios por año, a veces en mayor proporción, a veces en menor. Si ustedes tienen un paciente que tiene su dolor porque esto le ha pasado, porque se quedó enganchado, a ese paciente tienes que decirle que seguramente le volverá a pasar y le va a pasar hasta los 50 años. A los 50 años se le va a curar. Porque es la historia natural del síndrome facetario, ¿no? Tanto cervical como lumbar. Y aquí lo que queda es educar al paciente, decirle que le va a volver a pasar, pero que si cambia su estilo de vida, que hace un poco de ejercicio, que si sale a correr por las mañanas, o sale a caminar, que si hace ejercicio de fuerza de vez en cuando, o si sale en bici. Y además, bueno, pues sí, no vas a evitar que eso aparezca, pero igual le aparece, igual le duele menos cuando eso aparezca. O igual en vez de que le aparezca 2 veces por año, o tres, le ocurrirá solamente una. O igual le ocurrirá una vez cada 2 años. Y cuando le ocurra, enseñarle qué hacer para que él se sienta mejor. Entonces ahí ocurre un poco lo mismo. Aquí tú no puedes solucionar la enfermedad, tú no vas a solucionar la patología, pero el paciente tiene herramientas educativas para prevención y para abordaje. Y eso es a lo más que podemos llegar muchas veces al paciente con dolor. Quiere decir esto que nos sirve, ¿no? La fisioterapia funciona y funciona genial, porque el paciente no va a sufrir, porque el paciente va a estar bien, la patología va a estar ahí, pero va a vivirla bien y sobre todo no va a necesitar un fisioterapeuta que esté ahí inútilmente. O sea, muchos de los pacientes que tenemos en consulta, y lo siento por los que comemos de la consulta privada, pero muchos de los pacientes que están ahí no necesitan estar en terapia. Muchos basta con estar bien educados, basta con tener un buen programa de casa, saber adherirlo
al programa y que se vaya a su casa. Creo que para mí, más de una consulta semanal es un exceso en la mayor parte de los casos. Hablo de casos comunes. A ver, casos un poquito más serios, que requieren más vigilancia, pero menos que no requiera vigilancia, los pacientes pues, pueden ir una vez cada 3 semanas. Realmente yo trabajo así. Y bien, no sé si respondí tu pregunta, André. Sí, bastante bien. Sí, pues es una perspectiva, ¿no? Diferente a lo que normalmente te enseñan en la universidad, ¿no? O sea, quizá en la universidad te enseñan cosas que se vieron hace años, ¿no? Y ahorita lo que tú compartes es más que nada un enfoque actualizado, ¿no? Pero sí, bastante interesante y lógico, ¿no? Sí, ahora sí que hay bastante por estudiar y actualizarse, ¿no? Sí, muy bien, gracias. ¿De qué, André? Intento que sea actualizado, intento que sea lógico, y insisto, no creo que sea la verdad definitiva, pero yo de momento creo que es así. Si en algún momento creo otra cosa, pues se lo diré y no tengo problema en decir estaba equivocado. Eh, pero lo creo firmemente, ¿no? Por lo menos hasta hoy. Y otra cosa asociada al dolor inflamatorio, que es muy interesante, creo, para algunos lo será por lo menos, es que como la mayoría de los pacientes que tenemos siguen este patrón, ¿no? O tienen sobre todo los agudos, ¿no? Tienen este comportamiento por inflamación. Lo normal es que el- estas patologías pues se resuelvan por sí solas, ¿no? Se entiende. Y aquí es donde quizás se vuelva realidad una frase que me gusta mucho que dice que la fisioterapia es tan buena que aunque se haga mal, funciona. Yo diría que aunque no se haga, funciona. Porque no importa si el paciente va contigo o si no va. No importa si va que le hagan osteopatía o no. No importa si va que le hagan acupuntura o no. El paciente se solucionará por su propia cuenta porque es parte de su historia natural que eso se solucione. Hay una dosis de humildad en todo esto, ¿no? Hay una lección de humildad no curamos a los pacientes, no somos tan buenos como creemos. Pero también está esta parte de pensar, podemos hacer más, pero desde otra perspectiva, ¿no? No desde la parte curativa, sino de la parte preventiva, desde la parte educativa y de la parte de acompañar al paciente más en su sufrimiento que como tal en su dolor, que eso es una excepción, que eso no lo vamos a poder cambiar, por lo menos en esos pacientes, ¿no? Y luego, pues hay otro tipo de pacientes que sí van a tener un dolor de carácter inflamatorio, pero aquí puede ser un problema un poquito más severo, donde no se va a solucionar por su propia cuenta. Y ese es el caso de las patologías reumáticas. En este caso, pues hay que saber identificarlo, hay que saber derivar. Por aquí, ni porque tengas la mejor fisioterapia del mundo, ni seas el mejor fisioterapeuta, vas a poder solucionar una patología reumática. Tiene que verlo un reumatólogo. Y, mm, y bien, ese es en principio es el dolor no exceptivo inflamatorio. Luego tenemos el dolor isquémico. El dolor isquémico, como dice la definición, se desencadena por una limitación o una escasez del flujo sanguíneo y una alteración metabólica. Esto es lo más importante, alteración metabólica, porque no basta la escasez del flujo sanguíneo, eso lo vamos a ver después. Pero ¿cuáles son los pacientes? Pues son los pacientes, a ver, primero, el dolor isquémico es un dolor también, le llamamos fisiológico. La diferencia entre un dolor fisiológico y un dolor patofisiológico es que el fisiológico está bien y es normal, y el patofisiológico es que ocurre algo ahí, no hablamos de una patología que lo está eh, procurando. Pues el dolor isquémico fisiológico es un dolor también que todos reconocemos y que todos podemos reconocer. Es el dolor que tienes tú ahora porque estás un poquito incómodo, porque estás un poquito incómoda y te obliga a moverte de la silla, que ya te duele la lumbar, que te duele la cadera, que tienes que estirarte un poco de la espalda, girar el cuello. Esa molestia que te obliga a moverte, esa molestia es un dolor isquémico y se da principalmente por posturas mantenidas cuando no es patológico. Y aquí, el típico paciente con dolor isquémico, creo yo, son pacientes que con poquito que los muevas o con poquito que generes movimiento, el paciente mejora.
Se da mucho quizá en personas que tienen trabajos eh, prolongados en una sola posición, por ejemplo, oficinistas que tienen dolor cervical, que tienen dolor lumbar. Muchas veces personas con poquito que tú logres cambiarle ese estilo laboral, ¿no? Y que haga pausas activas, que se mueva de vez en cuando un poco, le aumentas, que igual antes se puede trabajar que haga un poquito de ejercicio. A veces con eso basta, y de repente mejora con un poco de movimiento que prescribas, ¿no? Incluso a dosis muy bajas. Porque el problema es esto, aumentar el flujo o evitar que se corte el flujo durante mucho tiempo, que es más o menos lo que nosotros hacemos de manera consciente a menor escala. Eso a nivel fisiológico, pero también puede ocurrir a nivel patofisiológico, es decir, mediado por una enfermedad. Y hay muchas enfermedades que cursan con un problema de isquemia. Unas, las más populares, o la más popular, pues es la angina de pecho o el infarto agudo del miocardio, que es un tipo de isquemia. Pero a nivel musculoesquelético también existen muchas otras, sobre todo en deportistas y en adultos mayores. Y hablo de patologías arteriales o patologías de flujo arterial. La más popular en adultos mayores es la enfermedad arterial periférica, y en deportistas, pues tenemos problemas a nivel de la ilíaca, a nivel arterial, a nivel femoral, que son fibrosis de la arteria. Y luego, por último, tendríamos el dolor troncular o radicular. Más o menos es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, alto, la definición. El dolor troncular se define como una consecuencia de la irritación de las cubiertas conjuntivas del nervio. Habíamos hablado, cuando abrimos por encimita la neurofisiología, vimos que todos los tejidos estaban inervados, o la mayoría, ¿no? Tienen ahí el nervio que les da inervación, y a partir de la inervación, pues tiene esta aferencia o genera aferencias térmicas, táctiles, nociceptivas. Una pregunta que no sé si alguien se hizo, pero que es interesante plantearse es una pregunta que la voy a robar de este maravilloso cómic y también buena película Watchmen, que dice: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿No? Y si sabemos que el nociceptor vigila de alguna manera al resto de los tejidos musculoesqueléticos, ¿quién vigila el nociceptor? ¿Quién nos dice si está bien o si está cursando con un proceso patológico, o si se ha inflamado, o si algo está ocurriendo ahí? Pues la respuesta es una estructura que se conoce como nervi nervorum. El nervi nervorum es la manera en la cual se inerva un nervio. Es digamos, el nociceptor de los nervios. Y por lo tanto, este dolor que le llamamos troncular o radicular es un dolor que surge a partir del nervi nervorum. Y es un dolor que surge principalmente, que puede surgir de la inflamación o de la isquemia, pero principalmente surge de la inflamación de la cubierta del nervio. Y es muy común este cuadro. De hecho, es más común el dolor radicular que el dolor troncular. La única diferencia entre el dolor radicular y el dolor troncular es que el dolor radicular tiene su origen en las raíces nerviosas, y el dolor troncular tiene su origen en el tronco nervioso. El ejemplo más común de un dolor radicular es una hernia de disco. El ejemplo más común de un dolor troncular, pues podría ser un túnel del carpo agudo. Hablaremos de un dolor asociado al mediano. Y digo agudo porque después se puede convertir en un dolor neuropático. El problema con este tipo, con este dolor, es que se dan cuenta que decía la definición de la IASP, de dolor nociceptivo, que es un daño neural o potencial en tejido no neural. O sea, te dice que el nervio no. Pero el dolor radicular y el dolor troncular ocurren en el nervio. El detalle es que no ocurre por sí mismo dentro del nervio, sino en su cubierta. Y el nervio está intacto. El nervio no está dañado. Y eso es importante que lo entendamos. En el dolor troncular o dolor radicular, el nervio está al 100. El problema es que está inflamado. El problema es que tiene un proceso de isquemia. El problema es que está irritado.
Y eso es lo que va a generar. Y va a generar un dolor que se parece mucho a una neuropatía, pero que no lo es. Que va a cursar con parestesias, que va a cursar con dolor referido, que va a cursar con todas las características que nos quieren hacer sonar a una neuropatía, una radiculopatía, pero que no lo es. Y por un tratamiento va a ser radicalmente distinto, pero radicalmente distinto. ¿No? Entonces, no lo echen en saco roto. El dolor troncular y radicular eh, es un dolor no diséptico. Vamos a ver más adelante, porque ahora vamos a ir describiendo uno por uno el, cuáles son las características más importantes y cómo identificarlos. Aunque ahora ya lo hemos visto a grandes rasgos. Bueno, el dolor isquémico, vamos a empezar por ese. Se describe como pues, este dolor, decíamos, desencadenado por una limitación del flujo sanguíneo y por una alteración metabólica que va por detrás. Y acá tenemos estos nuevamente el nociceptor, los canales responsables o el receptor responsable del dolor isquémico son los canales de ácido. Bueno, no está de más saberlo, por curiosidad, son los canales llamados ASIC, que están aquí descritos. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué si hablamos de pérdida del flujo sanguíneo, por qué lo detecta un canal ácido? Pues la respuesta es que el dolor isquémico depende más de la alteración metabólica que hay porque se corta el flujo sanguíneo que por como tal el flujo sanguíneo. O sea, el que una zona que tú tengas no esté irrigada, no duele. Lo que duele es si se acumulan metabolitos o si se acumulan sustancias del músculo dentro de esa zona y genera una acidez dentro de ese tejido. A lo largo de todos los estudios que se han hecho, se ha visto que siempre y cuando el pH de un tejido musculoesquelético disminuye a menos de 7.3, ocurre una no excepción en los canales ácidos, en los canales de ácido. Pues el dolor isquémico se produce por acidosis tisular, y esa es su característica principal, la acidosis tisular. Y está presente cuando hay isquemia, con patologías isquémicas, pero también se puede presentar con el ejercicio, y aquí entra el dolor post-ejercicio, lo que es el llamado DOMS, ¿no? Las agujetas, el embalamiento y el crecimiento tumoral. También una característica que está descrita en la literatura es que el dolor de carácter oncológico, sobre todo asociado a un crecimiento tumoral, se suele describir como fatigoso. Como si tú dices bueno, en general el dolor vascular se suele describir como cansado, como fatigado. ¿No? Y, y, y esto se descubrió hace varios años. Este estudio es muy bueno, es del año 32. Es el primer estudio en donde valoran, hacen la diferencia. Bueno, normalmente el dolor isquémico se estudiaba en el corazón. Todo el mundo quería saber por qué la gente se infartaba. Y alguien dijo, oye, pero esto puede pasar en otras partes, ¿no? Y el señor Thomas Lewis inventó este test que sigue utilizando hasta la fecha, que es el test del torniquete. El test del torniquete consiste en pues, hacer una presión, principalmente en el bíceps o en los isquiotibiales o en el bíceps braquial. Y el señor en el año 32 agarró a varios hombres, les hizo este test y los dejó ahí, que no hicieran nada, se quedaran quietos con el torniquete. Digo que cuando pasaban varios minutos, las extremidades se enfriaban, se ponían pálidas, cambiaban de color, dejaba de sentir, pero no le dolía a la gente, no le dolía a las personas con el torniquete. ¿Por qué? Porque si quito el flujo sanguíneo en el corazón, ¿por qué duele? Pero ¿por qué si quito el flujo sanguíneo en el bíceps no duele? Entonces lo que hace el tipo en este estudio es, después de que están varios minutos ahí con el torniquete quietos, inmóviles, les pide que muevan la muñeca. Y cuando empiezan a mover la muñeca es cuando empiezan a tener dolor. Por lo tanto, en el estudio 32, lo que nos dice Thomas Lewis es que el dolor isquémico no duele porque no hay flujo sanguíneo.
Duele porque cuando el movimiento se liberan compuestos del músculo que se acumulan y generan una acidosis tisular, que es lo que sabe hoy. ¿Cuáles son los compuestos del músculo? Pues acá tenemos varios que muchos reconoceremos, el ATP, el lactato, la histamina, radicales libres. Todos estos son contribuidores del dolor de tipo isquémico. Un dato curioso, el, el sistema noexceptivo o el aparato noexceptivo genera tres reflejos. El primer reflejo es el reflejo de retirada. El reflejo de retirada también se conoce como reflejo de flexión. Entonces tú tocas algo que duele y ¡pum! Te retiras, ¿no? Generas flexión. Es el primer reflejo. Vamos a romper un poco el monólogo, vamos a ver si tengo suerte esta vez. Eh, ¿Alguien, cuál creen ustedes que sea el segundo reflejo? Cuando alguien tiene dolor, no hay excepción. Elige uno, el de retirada. ¿Qué otro conocemos? Son tres. ¿No? Pero alguien ahí por lo menos. Bueno, pues esto ya lo investigarán también. El dolor isquémico, a quien le interese, claro. El dolor isquémico se puede presentar o subyace detrás de muchos cuadros clínicos que nos pueden resultar muy familiares. Por ejemplo, esta tontería del text neck, ¿no? Que te duele el cuello porque tu cabeza pesa no sé cuántos kilos y por estar viendo el teléfono tienes dolor. O esta disfunción tan típica en nuestra profesión, que es, te sientes aquí algo duro al paciente y le dices que tienes una contractura. O esto que se llenó de ciencia, ¿no? Aparentemente, que es los puntos gatillo. Y todo esto genera un dolor en zonas muy particulares. Lo que está detrás de todas estas cosas es el dolor isquémico. Es una acidez tisular. ¿Por qué la punción seca funciona? No funciona porque quites bandas tensas de hiperalgesia. Funciona porque aumentas la circulación. Un poquito lo aumentas. Pero muchas veces da igual si haces presión isquémica. O de hecho daba igual si hicieras un masaje convencional. O incluso da igual si haces un equilibrio de trapecios. Todo hubiese funcionado cuando se trata de un dolor isquémico. Y todo hubiese funcionado porque lo que necesita el dolor isquémico para solucionar es un poquito de aumento en la circulación sanguínea. Eso puede hacerse mediante la aplicación de una aguja o puede hacerse mediante una serie de ejercicios. Y voy a dejar por último, eh, un, les voy a contar una cosa curiosa acerca de la postura. Sabemos que se dice que pues tenemos que sentarnos bien, ¿no? Una postura erguida, recta, con el cuello, bueno, pues como ya sabemos todos, ¿no? Y este estudio me llamó mucho la atención porque lo que hicieron fue seguir durante muchos años a unos estudiantes, es decir, casi desde que iban a la primaria hasta que iban a la universidad. Y iban fichando como, iban viendo estos que se sentaban muy bien en clase, ¿no? Todos teníamos compañeros en clase que se sentaban acá, ¿no? Súper bien. Y yo por lo menos siempre fui de los que se sentó mal y de los que me regañaban, ¿no? Mis profesores, mis padres. Y bueno, pues siguen, en fin, siguen estas personas, ¿no? Estos estudiantes, quienes se sientan bien, los que se sientan ahí medio regular, los que se sientan mal completamente, los siguen durante varios años. Y ya cuando son adultos, pues los entrevistan y demás. Bueno, durante varias veces en el largo de los años, los van entrevistando y ven en qué medida quién tuvo más
dolor. Y el estudio me encanta porque resulta que los que se sentaban bien, los que siempre tenían una buena postura, eran los que a largo plazo tenían o reportaban más dolor lumbar y más dolor cervical. Los que menos reportaban eran los que se sentaban como se les daba la gana. Me gusta mucho el final, lo que está subrayado en el artículo, que dice, al final, dice, estos mensajes de salud pública de que hay que sentarse bien, tienen que cambiarse por completo, ¿no? Es una locura. Y yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo, más que de acuerdo, pues como yo me dedico a estas cosas, pues dije, vamos a hacer un experimento. Entonces aquí tengo a una persona que está sentada y acá tengo bueno, a la persona le he colocado unos sensores de electromiografía en la región lumbar y en el músculo erector espinal. Entonces aquí, en principio, bueno, esta línea roja que vemos, pues es una activación muscular normal. De hecho, el músculo está bastante relajado. Está tan relajado que cuando tú ves esto aquí, estas líneas que vemos en el video, pues se ve como hay hay un patrón, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sea eso? Eso que se ve aquí, esta línea que estoy señalando con el mouse y que está constantemente presente dentro de la electromiografía. Híjole, a ver, yo me imagino, Rafa, que podrían ser, eh, digamos, me puedo equivocar, ¿eh? Lo que Échale, yo échale, creo pues estamos. que pueden ser, digamos, estímulos nociceptivos, dada la posición en la que está. No sé si estaba haciendo esa posición que mencionabas de mantenerse derecho, dado la fatiga que podría generar esa posición. No sé si se podría reflejar como una señal nociceptiva de que está cansando al músculo. Va, tiene que ver, ahora que vas el video quedará más claro porque igual fuera de contexto podrías pensar así cosas como de fatiga y demás. La parte de la nocicepción se vería así. Tienes razón en que si estuviéramos estudiando neuronas, se vería la nocicepción. O sea, cuando hay un estímulo, cuando dispara la neurona, sí que se ve de esa manera. Pero en este caso no estamos mostrando neurona, estamos mostrando la activación muscular. Entonces no podemos medir aquí nocicepción. Aquí solamente estamos midiendo la excitabilidad del músculo. En este caso, tenemos a la persona sentada y decía, en el músculo erector espinal, ¿no? Obviamente lo que hace el erector espinal, pues es ir, pum, para arriba, ¿no? Como dice Karina, eh, el pico más alto de la contracción del músculo es otra respuesta que podría hacer. Y alguien más me comenta ahí en privado que es la actividad eléctrica muscular, que es correcto, ¿no? Pero no, lo que estamos viendo ahí es el corazón, es el latido del corazón. ¿Va? Si se dan cuenta, de hecho es un patrón tan constante que, que es claro que es un latido, es un patrón miocárdico. Y esto quiere decir, o sea, si tenemos el sensor mioeléctrico en el erector espinal y vemos el corazón, quiere decir que el músculo no está haciendo nada. O sea, quiere decir que el músculo está muy apagado. Por mucho que veamos líneas ahí, quiere decir que el músculo casi no se activa. Entonces, en esta postura donde tengo a la persona y de esa partimos, entiéndase que el músculo está relajado. A pesar de que sean ahí algunas líneas, es una activación pues bajita, tan bajita que se ve el corazón. Entonces, a esta persona, yo le digo que cambie de posición, que se vaya vemos que está mal sentada. Yo le digo pues, que se levante, ¿no? Que se coloque bien sentada, digamos, hablando de la buena postura. Y esto se vería, veamos lo que pasa. Bien sentada. Ahí está. Uy, va. Lo vimos, ¿no?
cuando yo le digo que se siente bien, veamos qué pasa aquí. De hecho, se pierde la señal del corazón, solamente se activa el erector espinal completamente, ¿no? De hecho, acá se ve más o menos dónde tiene el sensor electromiográfico. Y el músculo se activa. Entonces, aquí una pregunta que les hago, ¿no? Y en función de lo que vimos ya del dolor isquémico. La pregunta es, ¿qué consideran ustedes que genera más acidez tisular? El estar bien sentado, como estamos aquí, es decir, si el músculo está activado de esta manera o si el músculo está activado de esta manera. Vamos, entendemos por dónde vamos, ¿no? O se entiende por dónde voy, ¿no? Digo mi teoría porque esto no está, o sea, el estudio que vimos, el anterior, es un estudio que se hizo, es observacional. Siguen a personas durante 15 años y ven que las que se sentaron derechito tenían más dolor, pero nunca las investigaron, solamente pues les preguntaron, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas este año? ¿Cómo vas el siguiente? ¿Cómo vas el siguiente? Y tienen más dolor los que se sentaban bien. Mi teoría es que las personas que se sientan bien o que tienen esta postura mantenida, no que se sienten bien o que se sienten mal, es que generan más activación de sus músculos. Y al generar más activación del músculo, pues generan más metabolitos acumulados y al mantenerlos en el tiempo generan más acidez tisular local. Y eso genera pues un dolor isquémico, que insisto, no tiene que ver con la isquemia, tiene que ver con la acumulación de metabolitos cuando no hay una adecuada circulación. Cuando hay una adecuada circulación, cuando se mantiene esa postura en el tiempo. Y eso, bueno, si seguimos viendo, pues experimentamos con algunas posturas. De hecho, hay posturas como esta que tiene aquí, que se dan cuenta en la cual no se activa todavía absolutamente nada todavía. Aquí ya literalmente el músculo está completamente descansado. También diríamos que es una mala postura para un estudiante. Sin embargo, son esas personas justamente las que se ve que no tienen dolor o que disminuye su probabilidad de tener dolor. En fin, eso era para quedar un poquito ahí claro y que se quedan en esa curiosidad, ¿no? De la activación muscular, que no importa la postura que tengas, importa más bien qué tanto te muevas en el transcurso del tiempo y que hay posturas a posturas, que no hay una postura buena y una postura mala, pero sí es verdad que hay posturas que mientras más activación de cierto músculo generen, más probable es que toleres menos esa postura porque va a haber más isquemia o más acidez tisular mientras más contactividad exista cuando estás en esa posición. Espero se entienda el punto y se entienda el experimento. Ahora, el, les dejo este artículo también para quien quiera profundizar más y con esto cerramos. Es un artículo el título lo dice por sí solo, ¿no? Dice, cuando el dolor crónico no es un dolor crónico. Lecciones de 3 décadas de dolor. Y, y es de un paciente, es un reporte de caso, pero que es muy interesante, porque es un reporte de caso de un tipo que es ciclista y que tiene dolor en las piernas. Y esto hablamos de los años 70. Entonces, el tipo va con un fisioterapeuta. El fisioterapeuta es un terapeuta manual, le hace cosas manuales, masajes, demás no funciona. Se va con otro que le dicen que es el mejor de todos, ya en los 80. Y el tipo pues hace mulligan, hace cosas acá un poco más novedosas, ¿no? Para la época, y tampoco le funciona. Le recomiendan uno que hace Mackenzie, que es lo más nuevo del momento, ¿no? Y va con el de Mackenzie, y tampoco funciona. Ya llegan los 2000 y se va con un tipo que le dicen que es experto en dolor crónico, y le da pedagogía del dolor y educación en neurociencias, dolor cerebral, no disección y esas cosas, y tampoco le funciona. Y llega por azar a la clínica de estos sujetos, o al hospital de estos sujetos, y le hacen una prueba muy sencilla vascular. Y resulta que el paciente tenía una arteriofibrosis arterial de la ilíaca. Le hacen una cirugía y el paciente soluciona su problema, y a la semana el sujeto ya está sin problemas. Y les pongo esto por 2 razones. O sea, les pongo este artículo, bueno, de hecho 3 razones por la cual me voy a este artículo. La primera es porque lo que creemos que hoy es lo mejor, que lo que hoy es verdad y lo que hoy es lo más sólido, puede ser que el día de mañana pues sea lo que pasó con Mackenzie, con Mulligan, con la terapia del dolor, con la terapia manual avanzada, con los aparatos.
y que igual y hasta lo que estoy diciendo ahora, pues va a ser parte de eso, ¿no? En algún momento. No seamos tan seguros, ¿no? Con lo que estamos haciendo, planteando, y no nos casemos con ello. Lo segundo es paciente que tiene 3 décadas de dolor, pues tú podrías definir automáticamente como un paciente con dolor crónico. Pero igual es una persona que tiene una nocicepción persistente. Y no es lo mismo hablar de un dolor crónico como patología y etiqueta que una persona que tiene una nocicepción que se ha mantenido durante muchísimo tiempo y que se mantiene durante décadas. Porque ese no es un paciente con dolor crónico. Es un paciente que tiene una patología que no ha sido detectada. Y esa es la tercera razón por la que les pongo ese artículo, y es quizá la importancia de conocer la patología, ¿no? De saber qué es lo que le está pasando al paciente, porque si no sabes qué le está pasando, lo puedes atender con lo que tú quieras, con lo que más te guste, con lo que creas que está bien, aunque tenga la mejor de las intenciones, pero probablemente no es lo que el paciente necesita. El paciente necesita muy pocas cosas. O sea, eso se dice que el dolor es complejo, y eso es verdad, ¿no? Pero no quiere decir que todos los pacientes van a tener todas las variables complejas del dolor. A veces son 2, 3 cositas que son los que provocan su problema. Y si sabes identificarlas, pues vas a saber cambiar 2, 3 cositas y no todo, ¿no? Ni hay que atacarlo con absolutamente todo. Entonces, este artículo que le interese, puede leerlo, y yo creo que da mucha luz, ¿no? Y aparte conocen un poquito más sobre la patología vascular y la patología arterial isquémica, que les he comentado hace unos minutos, pero que no hemos profundizado, y yo creo que no vamos a profundizar. Sin embargo, con esto terminamos lo que es dolor no disceptivo. Por lo tanto, mañana, en la clase de mañana, vamos a ver dolor neuropático, y ya empezamos con algunas estrategias para tanto a tratar y afrontar el dolor no disceptivo, ya sea mediante ejercicio o algunas otras cositas, pero también cositas para dolor neuropático. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna anécdota, sugerencia, queja, comentario. Profe, algo que quisiera que nosotros estudiemos previamente para la sesión de mañana, para que no nos agarre tan en curva. Yo les digo lo que vamos a ver mañana, y si ustedes quieren así como dar una leída a cosas, que quede más o menos claro, si quieren, o quien quiera profundizar ya por delante y a lo mejor seguir así esa línea. eh, Neuropatías, plexopatías, mielopatía, radiculopatía, y si quiere alguien ahí adelantarme por la derecha, dolor radicular, ¿no? Que es distinto a las anteriores. Entonces igual, y con eso ya no los agarro en curva. De hecho, esa es la curva de mañana. Ya les acabo de decir por dónde les voy a caer, por si quieren ahí adelantarse un poco y sorprenderse en privacidad. ¿Alguna otra cosa? Sí, Sofía. O sea, vamos a hablar de dolor neuropático. Esto incluye neuropatías, radiculopatías, plexopatías y mielopatías. No vamos a profundizar en ninguna de ellas, pero pueden ustedes darle una vueltecita. Y lo otro, donde está ahí lo interesante, es la diferencia entre una radiculopatía y un dolor radicular, o entre un dolor, eh, entre una neuralgia y una neuropatía, que no es lo mismo, pero ustedes pueden ahí entrarle y hacerse spoiler. Sí, André ya puso ahí en el chat el, la traducción. ¿Alguna otra cosa? Gracias, profe. Estuvo interesante, ¿eh? Como que sí abre una nueva perspectiva, ¿no? De cómo abordar el dolor. O sea, tiene mucho sentido, ¿no? Muchas veces yo creo que te casas solamente con un conocimiento que se te ha brindado, y esta perspectiva, al menos en mi caso personal, no la había visto de esa forma. Pues te abre nuevas opciones para el abordaje, ¿no? Gracias, André. De hecho, por eso, porque pues, yo por lo menos he sido uno, pues como tú dices, ¿no? Esos que te meten ahí una cosa y es así, ¿no?
pues, por eso yo llego diciendo, no voy a dar certezas, justo porque no quiero repetir ese ciclo de yo digo la verdad, todos los demás son idiotas. Yo creo que a lo mejor uno que otro por ahí es idiota, pero es opinión personal y cada quien aquí que se genere su juicio, pero por lo menos basado en algo, ¿no? Y no porque yo lo dije, porque yo soy el bueno y los demás no. Gracias, Andrei. Pues si no hay alguna duda, nos vemos el día de mañana, Grace. Sí, Rafa, nos vemos mañana a las 10 de la mañana de aquí. Bueno, nos habíamos estado viendo a las 9, pero en esta ocasión pues va a ser a las 10 de la mañana para acomodarnos un poquito a los horarios de por allá. Entonces nos vemos mañana a 10 de la mañana aquí, allá creo que son las 5, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Pues sí, Ok, sí. pues nada, Rafa, pues muchísimas Ah, gracias por tu tiempo. Igual, les subo la clase en un ratito, ya nada más que se cargue bien en la nube. Les subo la clase para que tengan oportunidad si quieren darle ahí como un repaso. Siempre como módulo de dolor es como mucha información. Te digo, a mí me encanta, entonces, pues nada, para que tengan oportunidad ahí y ya mañana, en dado caso que haya alguna duda o algo así a la introducción, pues igual te la puedan comentar. va, que va. Me parece ¿Va? bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo y Gracias. ya te dejamos descansar. Bye, Gracias a bye. ustedes. Adiós.